¿Intercambiarías tu casa con la de una familia desconocida solo para visitar París por primera vez? Hola mis queridos lectores, soy yo otra vez Patty y estás en mi canal Apuntes Literarios, por si no te habías dado cuenta. El día de hoy voy a hablarles de un libro de terror suspenso que acabo de terminar hace poco y que es perfecto para estas fechas de Halloween y Día de Muertos. El libro se llama El apartamento olvidado y ahorita les voy a contar todo acerca de este libro. Una familia sufre un atentado en su casa que les cambia la vida para siempre. Mark, de 40 y tantos años, que es profesor en una universidad, sufre problemas emocionales y económicos después de algo terrible que ocurrió hace 7 años en su primer matrimonio. Steph, por su parte, es una mujer de 20 y tantos años quien dejó a un lado sus sueños para convertirse en madre y ama de casa. Esta pareja, que se lleva bastantes años, ha logrado de alguna manera sobrellevar esta relación a pesar de que han tenido diferentes encuentros y a pesar de sufrir un robo en su propia casa, ya que unos hombres entraron en la noche a robarles mientras su pequeña hija dormía. Después de este atentado, evidentemente ellos ya no se sienten cómodos estando en esa casa, no la sienten segura, y unos amigos, al verlos tan afectados, deciden aconsejarles que se vayan de viaje para olvidar todo lo que sucedió. Steph es quien más se emociona con esta idea, pero al no tener dinero, pues Mark no está tan seguro de hacer este viaje. Como sea, ya saben que para que avance la historia, Mark y Steph terminan decidiendo que sí harán un viaje, que será a París, ya que ambos han querido conocer este lugar por muchísimo tiempo. Sin embargo, tienen el tema del dinero, por lo que uno de sus amigos les recomienda que busquen en alguna de esas páginas de internet donde se pueden hacer intercambios de casa y así se ahorran lo del hospedaje. Es así como Steph se inscribe en una de estas páginas y recibe el mensaje de una familia que se llama Los Petit. No tienen reseñas de ninguna otra familia donde hayan intercambiado casas, ni tampoco tienen muchas fotos del lugar donde viven. A pesar de eso, Steph piensa que son como ellos, que son nuevos usuarios y por eso no tienen reseñas, y deciden hacer un intercambio con esta familia. Así es como deciden aventurarse a París y al llegar se encuentran con cosas bastante extrañas. Por ejemplo, que el piso parece que no ha sido usado desde hace muchísimos años. Segundo, hay una mujer muy extraña que parece ser la única inquilina en ese edificio. Y tercero, los Petit no han llegado a su casa en Sudáfrica y tampoco les responden los mensajes. Todo muy raro. Oscura y muy perturbadora. Todavía sigo estremeciéndome, dijo R.L. Stine, el autor de la serie Escalofríos, acerca de esta novela. Incluso lo citan en la portada, en donde vemos un edificio viejo y solo hay un departamento que tiene las luces encendidas, que sabemos es el de los Petit. Esta novela se publicó originalmente en el año 2016 bajo el sello de Blumhouse Book. ¿Y por qué esto es importante? Porque esta es la misma productora que hace películas de terror como Megan, Get Out, Paranormal Activity, The Purge, Black Phone, Insidious, etc. Yo, que soy una fanática del terror, obviamente esto me emocionó y también me hizo mucho sentido porque el libro sí tiene un aura cinematográfica. Puedes imaginarte la historia muy fácilmente para una película o serie. Y además me vengo enterando que Blumhouse tiene una editorial. Yo no tenía absolutamente ni idea. Se fundó en 2014, así que en teoría es bastante nueva. El título original es The Apartment, por los autores S.L. Gray, que en realidad es un seudónimo de dos autores que escribieron este libro en conjunto. Una de ellas es Sarah Lutz y el otro Louise Greenberg. En 2018 se publicó la traducción de esta novela al español bajo el nombre El apartamento olvidado, y esta es la versión que yo leí. Son 24 capítulos donde se intercalan dos perspectivas, la de Mark y la de Steph. Ambos son en primera persona, pero Mark habla en presente y Steph habla en pasado. Algo muy interesante, pero que tiene todo el sentido al final de la historia. Además, a lo largo de la narración nos encontramos con situaciones que nos hacen dudar si son reales o no. Ese es un juego muy entretenido que te hace seguir querer leyendo. Un poco como a otra vuelta de tuerca en donde no puedes confiar al 100% de lo que te dicen los narradores o el narrador, porque al final se trata de narradores no confiables que lo ven desde su punto de vista, perspectiva, y no podemos saber si nos están diciendo totalmente la verdad o si esa verdad es objetiva o no. Pero antes de seguir explicando más sobre este libro, vamos con los autores. Como les dije, S.L. Gray es un sinónimo de estos dos autores que ya mencioné, pero voy a hablar primero de Sarah Lutz, quien es una escritora y guionista de Inglaterra que tiene
mucha experiencia en este ámbito del terror y el suspenso. Ella vivió en París y en Israel antes de establecerse en Sudáfrica por 20 años para después volver a UK. Ay, qué gringa. Esto es muy interesante porque en dos de estos lugares se desarrolla esta historia, Sudáfrica y París. Sarah tiene varias novelas publicadas bajo su nombre, pero también tiene otras novelas publicadas bajo otros seudónimos. Por ejemplo, con su hija Savannah Lutz, publica una serie para jóvenes adultos de zombies bajo el nombre de Lily Hearn. Pero eso no es todo, también publica novelas eróticas bajo el nombre de Helena S. Page, que es un nombre compartido junto con otras dos autoras, una llamada Helen Moffett y la otra Paige Nick. Su novela más reciente es una novela romántica llamada Impossible Us, se publicó en 2022 y tengo ganas de leerla, la verdad. Esta autora es como fragmentada, tiene varias personalidades literarias, lo que me parece muy llamativo porque no es alguien que se cierra a solo escribir de un solo género y tal parece que sí se convirtiera en otra persona para escribir otro tipo de historias. Por otra parte tenemos a Luis, quien nació en Johannesburgo, Sudáfrica. Él también es escritor, aunque también es editor y da clases de escritura creativa y edición de textos. Fue vendedor de libros durante muchísimos años y se especializó en literatura de vampiros. Este señor ha publicado 9 novelas, quien fuera él, y varias historias bajo su nombre, siendo Exposure su novela más reciente, publicada en el 2021. Ahora vamos con mi opinión, vamos con lo bueno. Para mí fue una lectura totalmente adictiva, no les voy a mentir, no podía dejar de leer. Lo poco que me duró me desvelé porque me tenía intrigada, me tenía en tensión y quería saber qué pasaba ya. Al mismo tiempo no quería que se acabara. Y de verdad que agradezco mucho que esta novela fuera así porque luego es difícil encontrar novelas que te enganchen desde el primer momento. La atmósfera me gustó muchísimo, genera bastante tensión y también es como una atmósfera un poco desoladora donde todo el tiempo pasan cosas malas. Cada cosa mala que sucedía era como, Dios, estas personas son las personas con peor suerte en el mundo. No han terminado de salir de una mala racha para entrar en otra. Por esto mismo podemos ver el deterioro mental, sobre todo en el personaje de Mark, quien a mi parecer había sufrido ya cosas más fuertes que Steph en su pasado y solo se estaban como que agravando con las nuevas cosas que estaban sucediendo. Como les digo, la intriga que se maneja es muy buena. No sabías qué era exactamente lo siguiente que iba a suceder, o sea, te ibas imaginando cosas, pero nunca es nada 100% certero, nunca sabes exactamente qué es lo que está sucediendo y quieres encontrar una explicación, pero no la hay, no has encontrado todavía aún en la lectura. Eso te hace querer seguir leyendo. Los personajes son creíbles, ya ven que yo tengo un trauma con esto y también con que las escenas sean lo más creíble posible dentro de la ficción para que no te rompan como toda esta atmósfera o aura de la historia, que a veces ese es un error, o no un error, sino algo que sucede en las novelas, pero en este caso no sucedió eso, a pesar de que sí hay algunas cosas contradictorias que ya voy a hablar de ellas un poquito más adelante. La trama es fuerte y lo suficientemente buena como para que cada cosa que sucede haga que el personaje avance y se vea una evolución, sobre todo en el personaje de Mark, además de los dos puntos de vista que me parecen muy buenos porque vemos dos visiones sobre una misma situación que a veces chocan y eso enriquece más la novela. Como ya había mencionado, esta historia parece que es como para una película o serie. Creo que te la puedes imaginar así muy bien, muy gráficamente. Y yo creo que también aquí hay mucho de la influencia de Sarah porque es guionista. Yo creo que de alguna manera ella fue la que introdujo esta parte visual en la narración. O sea, mi primer pensamiento cuando fui leyendo es que ojalá la adaptara porque me parece que la historia está muy ad hoc para ese tipo de formatos. Así que esperemos que en algún momento lo saquen. Y ahora vamos con lo malo, porque todas las novelas siempre tienen algo que se podría mejorar o podría ser de otra manera que igual hubiera funcionado mejor. Bueno, según la perspectiva de la persona que lo lee. Esta novela solo tengo dos cosas por decir. La primera es que hay cosas que para mí no tuvieron tanto sentido. Por ejemplo, ellos estaban tan traumados con esta experiencia de que los robaran en la noche, se metieran a su casa, los estuvieran casi amenazando con pistola. Creo que sí los amenazan con pistola. El caso es que vienen de una experiencia muy traumática y me parece un poco raro que a la primera aceptaron
esta idea de irse a otro lado, pero más que nada que dejaran entrar a unos extraños a su casa tan fácil. O sea, sí es verdad que al principio, al menos Mark sí se lo piensa bastante, pero en el caso de su esposa, ella sí como que acepta muy rápido. Por eso es que un poquito esa parte, te dije como que estuvo muy, no forzado, pero sí como que no tuvo tanto sentido. Y sí, podría justificarse de alguna manera con que ellos ya no se sentían seguros en su casa, entonces como que ya les valía madres. Pero sí creo que de alguna manera es un trauma tan fuerte que yo no creo que dejes entrar a extraños a tu casa así de fácil, y más porque les robaron muchísimas cosas. Obviamente estás con el miedo de que te pueda volver a suceder. Cosas así son las que encontré en la novela, muy pocas la verdad, o sea, esta y quizás alguna otra que no vale la pena mencionar. No es al grado de Cierra todas las puertas, una novela que leí hace poco, y si no han visto la reseña aquí se las dejo para que vayan. Es una novela de terror de la cual yo tenía muchísimas expectativas y al leerla pues sí me decepcionó alguito. Si quieres saber por qué, ahí está mi reseña. Y la segunda cosa que no muy me gustó, o sea, es que no puedo decir que no me gustó, pero como que yo esperaba un poquito más, fue el final. No es que el final esté malo, creo que va acorde a la historia y todo, pero siento que quedaron muchas cosas abiertas, cosas que no se aclaran al terminar la historia, y creo que es normal. O sea, hay novelas que así son y precisamente se mantiene como esta intriga, pero a mí en lo personal, porque soy una persona que le gusta que le digan las cosas como son, sí esperaba al menos tener como una especie de cierre. O sea, es que tienen que leerla, no les quiero spoilear nada, pero sí, o sea, quedó abierto el final, digámoslo así, y eso a mí no me dejó satisfecha. Eso es lo que pasó. Pero en fin, es una novela muy disfrutable, al menos yo la disfruté bastante. Me enganchó, me mantuvo entretenida, me mantuvo desvelándome, cosa que no me pasa tan seguido. Así que mi calificación para este libro es 4.5 de 5. Una calificación alta, así que es un libro que recomiendo bastante para estas fechas o para cuando ustedes quieran leer cosas de terror. Este libro es muy bueno y sobre todo si les gustan esas cosas de casas embrujadas. Y ya por último, gracias por ver la reseña. Espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Para hacerme saber que les gustó, denle like al video, compártanlo y suscríbanse para ver más contenido así. Pero antes de irme, me gustaría que también me dejen en los comentarios libros de este género de terror y suspenso, porque ahorita ando en ese mood. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me cuesta muchísimo encontrar libros buenos de terror, así que si ustedes saben de alguno, déjenlo aquí abajito y yo voy a estar más que agradecida con ustedes, porque así puedo hacer futuras reseñas sobre ese tipo de libros. Entonces, gracias, les mando un beso enorme y nos vemos hasta un próximo video. Bye.